Bueno, eh, bueno, entonces vamos a mirar, empezar con el capítulo 3. El capítulo 3 son las álgebras de Boole, ¿sí? Ustedes saben que las álgebras de Boole tienen muchas aplicaciones y en principio, digamos, son álgebras que pensó George Boole, ¿sí? Tratando de ver cómo podía hacer de la lógica, ¿sí? Una cosa algebrizable, digamos, que pudiera hacer operaciones, ¿sí? Con la lógica de la misma manera que se hacen con los números. Algo de ese estilo es lo que él pensó y a partir de ahí se desarrollan las álgebras de Boole, que en principio no les encontraban demasiadas aplicaciones, sin embargo, es lo que después da lugar al diseño de la arquitectura de las computadoras, ¿sí? Que ustedes algo de eso estarán viendo en organización, algo de álgebras de Boole, tal vez, algo creo que también les definen en el ingreso, ¿no? Bueno, lo vamos a mirar, cómo funcionan, digamos, los circuitos lógicos funcionan en base a álgebras de Boole. Eh, en principio, vamos a definir qué son las estructuras algebraicas, porque en definitiva una álgebra de Boole no es más que una estructura algebraica. ¿Mm? Entonces, ¿a qué vamos a llamar estructura algebraica? Bueno, cuando uno tiene un conjunto y tiene una o más operaciones que cumplen determinadas propiedades, eso va a ser una estructura algebraica, ¿sí? Hay muchas estructuras distintas. Nosotros vamos a ver solamente dos más el álgebra de Boole, ¿sí? Como para que vean a qué nos referimos con eso. Por ejemplo, si nosotros tenemos un conjunto, el conjunto de los números enteros, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que tenemos los números enteros con la suma, ¿sí? Con la suma. Entonces, uno se pregunta qué propiedades va a tener este conjunto. En principio, esta operación, ¿sí? Cuando uno va a definir una estructura algebraica, en una estructura hay un conjunto y una o más operaciones binarias o unarias. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Sí? Y después, de acuerdo a las propiedades que cumplan, va a ser una estructura u otra. Ahora vamos a ver cuáles. Pero digo, ¿qué es lo que queremos decir con que las operaciones sean binarias o unarias? Quiere decir que sean una función, ¿sí? A ver, ¿qué es esto de ser una función, una operación binaria? Yo tengo un conjunto A. Entonces, en una operación binaria es una función que va del producto cartesiano A por A en A. Esto es decir un montón. ¿Por qué? Porque estamos diciendo, primero, esto de que sea en A por A quiere decir que tomamos dos elementos del conjunto, ¿sí? Tomamos dos elementos y el resultado nos vuelve a dar en el mismo conjunto, ¿sí? ¿Eso cómo lo llamábamos a veces? Que ustedes creo que lo han dicho en algunas de las clases, claro, que la operación sea cerrada, ¿sí? Eso nos dice que la operación es cerrada, porque opero entre dos elementos y el resultado está en el conjunto, no es más que eso. Pero además, la importancia de que sea función es que para cualquier par hay un resultado y que el resultado es único, ¿sí? Eso es muy importante, ¿está bien? Por esto que decíamos, bueno, si yo tomar una operación unaria, por ejemplo, que sea la raíz cuadrada, la voy a llamar así a la función, ¿sí? Y quiero que vaya de A en A, ¿sí? Y A, vamos a poner acá los reales, por ejemplo, de reales en reales. ¿Es una función? Si yo tomo la raíz cuadrada,
¿Para todo número real hay un resultado en los reales? No, ¿sí? Entonces, esta no sería función, ¿está bien? Entonces, esta no es una operación, un área que yo pueda tomar, ¿sí? Para ver esto, ¿está bien? Bien, entonces, ¿por qué? Porque para los números negativos, la raíz cuadrada no tiene un resultado en los números reales. ¿Mm? Entonces, los números negativos no tendrían imagen, ¿está bien? O si tienen imagen, digamos, quien conozca los números complejos va a tener un resultado en los números complejos, pero me voy de este conjunto, ¿sí? Es un conjunto diferente. Claro, o sea, lo que vimos de función no es que, digamos, todo, para que algo sea una función, todo elemento del dominio tiene que tener imagen, ¿sí? Y la imagen tiene que ser única. ¿Mm? Entonces, acuérdense que mirábamos como dibujito, digamos, decíamos, bueno, si este tiene 3 elementos y este qué sé yo, este tiene que estar relacionado, este está relacionado. ¿Me puede quedar este suelto? No, ese tiene que tener una imagen, ¿sí? No me puede quedar, así no es función. En cambio, si yo, por ejemplo, se lo asigno acá, ahora es una función. ¿Mm? No, se iría al conjunto de los números complejos. El resultado de un número negativo, por ejemplo, raíz de -4, esto pertenece a los números complejos, se llaman. No, no se preocupen por eso porque no es que los vamos a ver, pero digo, no es que sea irracional, ¿eh? Un número irracional también es un número real. Porque si yo calculo raíz de 2 no es un número entero, pero sí es real. Que sea irracional no importa, porque, a ver, los reales son el resultado de la unión de los racionales con los irracionales. ¿Sí? ¿Está claro esto? Bien, bien. Bueno, entonces decíamos, necesitamos para definir si es una estructura que esta operación sea binaria. Entonces decimos, bueno, suma es binaria, ¿sí? Es binaria porque o cerrada, como quieran, o cerrada, porque ya sabemos que al sumar dos números enteros, el resultado es un número entero, ¿sí? ¿Y qué otras propiedades se les ocurre que cumple la suma de los números enteros? Que ustedes conocen. Porque esto no es más que una clasificación que vamos a hacer de cosas que ustedes conocen, ¿eh? Ordinal, ¿qué sería? No sé. Asociativa, conmutativa, existencia de neutro, dicen ahí, existencia de opuesto. Bien. Dos sumas distintas pueden dar el mismo resultado, sí, también es cierto. Bueno, pero la resta, esperemos, ahora miramos la resta. Acá estamos mirando la suma, ¿sí? Si querés, ahora miramos a ver qué pasa con la resta. Pero en principio, porque también se genera a partir de acá, ahora lo vamos a ver. En principio, entonces, dijeron, asociativa. Es cierto que sea asociativa, ¿sí? Porque A más B más C es lo mismo que A más B más C, ¿no es cierto? Esto, para cualquier terna de números enteros, se cumple esto. ¿Qué más? Dijeron que había elemento neutro, ¿sí? El elemento neutro, ¿quién va a ser? Para todo A, ¿sí? Tiene que pasar que A más alguien me dé A y que eso sea lo mismo que sea alguien más A. ¿Quién es el neutro en la suma? El cero, bien, ¿sí? A más cero es lo mismo que A y es lo mismo que 0 más A. Ese elemento neutro debe ser único, ¿no? Para todos, por eso esto escrito así, ¿qué estamos queriendo decir? Que para todos los números enteros
este elemento tiene que ser el mismo, ¿sí? Bien. Dijeron que había opuesto. Acá, ¿qué quiere decir que alguien sea el opuesto? Para todo A, ahora debe existir algún B tal que A más B sea lo mismo que B más A, ¿y cuánto me tiene que dar ese resultado? Claro, el resultado me tiene que dar el neutro de la operación, que en este caso dije 0. Entonces, como están diciendo ahí, ese número B que yo en principio dije, bueno, no sé quién será, es menos A, ¿sí? Al que llamamos opuesto. Fíjense que en este caso, si bien todos los elementos del conjunto deben tener opuesto, ese opuesto depende del tipo que yo tomé. No es que sea el mismo para todos, ¿sí? Esto es algo que uno ya sabe, pero a veces ponerlo en palabras es diferente, ¿no? Yo ya sé que si yo sumo 25 más 0, me da 25. Y menos 80 más 0 también me da menos 80. ¿Sí? Este tipo es el mismo. En cambio, si yo hago 25, ¿quién es el opuesto para que me dé 0? Es el menos 25. Y para el menos 80, el opuesto es el 80, ¿está bien? Depende del que yo estoy tomando, eso es lo que queremos decir. ¿Mm? Bien, entonces, un conjunto con una operación que cumpla todo esto, decimos entonces que es un grupo. Se le pone este nombre, categoría de grupo, ¿sí? Esto no es más que eso. Vamos a clasificar conjuntos con operaciones, ¿está bien? Eh, Además, por ahí dijeron que cumple la propiedad conmutativa, ¿no? Esto también es cierto, y cuando cumple la propiedad conmutativa, que es que A más B es lo mismo que B más A, entonces decimos que es un grupo conmutativo o grupo abeliano. ¿Está bien? Bien, ahora, este es un ejemplo. Y lo importante acá es que al que estamos llamando grupo o grupo abeliano, lo escribimos es Z con la suma, ¿sí? Acá lo mismo, Z con la suma. Importante saber con qué operación, porque, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tomo el mismo conjunto, pero con la multiplicación? ¿Qué pasa ahora si yo digo Z por? Fíjense que yo lo escribo conjunto, coma y la operación, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con esto? ¿La operación es binaria o cerrada? Bueno, justo puse un puntito. ¿La operación multiplicación es binaria o cerrada? Bueno, ahí alguien ya sabe qué es lo que va a fallar acá. Bien. Esta operación es cerrada, ¿sí? Multiplicamos dos números enteros, nos da un entero, ya lo estuvimos viendo un montón. ¿Se acuerdan cuando hacíamos las demostraciones de conjuntos, no? Cuando nos quedaba 3 por K y K era entero, bueno, multiplicación de enteros nos da un entero, ¿sí? O sea que esto ya sabemos que es cerrada. ¿La multiplicación es asociativa? Sí, también se va a cumplir que A por B por C es lo mismo que A por B por C, ¿no es cierto? Eso también sabemos qué pasa. ¿Habrá elemento neutro? ¿Sí? ¿Habrá alguien que para todo entero, cuando yo haga A por alguien, me da lo mismo que A y esto es lo mismo que ese alguien por A? El 1, ¿no es cierto? Sí, es el 1. El 1 es el elemento neutro en la multiplicación de los números enteros, ¿sí? Es el mismo para todos. Y ahora viene la cosa que estaba diciendo ahí alguien, ¿qué pasa si yo ahora pienso en el opuesto, que cuando hablamos de multiplicación se llama inverso, ¿no? Inverso multiplicativo. ¿Qué es el inverso multiplicativo? Bueno, parecido a lo que hicimos acá, nada más que en vez de más tengo que poner por. Yo necesito que para todo A
exista un B que cumpla qué cosa, que A por B tiene que dar lo mismo que B por A, y eso ¿cuánto me tiene que dar ahora? Ahora me tiene que dar 1, ¿está bien? Porque es el neutro de la operación que estoy usando. ¿Se entiende la diferencia? Ahora esto me tiene que dar 1. ¿Existe ese número B para todos los A? No existe. Claro, en los enteros no. Ya sabemos que sí, si tenemos el 2, lo multiplico por un medio y me da 1, ¿no es cierto? Sin embargo, este un medio no está en los enteros. Ese es el problema. ¿Mm? Entonces, lo que vamos a decir es que no existe inverso. ¿Sí? No existe inverso. Por lo tanto, decimos que Z por no es grupo. ¿Está bien? Este no entra en esa categoría. ¿Se entiende? Bien. ¿Y quién más se les ocurre que podría entrar en esta categoría de grupo? Si nosotros armamos un conjunto de los que están, de los que son grupo, acá ubicamos a los enteros con la suma. ¿Quién más puede estar ahí adentro? No es abeliano. Este es conmutativa la operación, pero al no ser grupo, bueno, ya no hablamos de una operación abeliana. Decimos en todo caso que la operación es conmutativa, o sea, que no, que no esté en la categoría de grupo, no quiere decir que uno no pueda evaluar qué propiedades cumple la operación. A lo mejor cumple un montón, como en este caso, cumple todas salvo una. Bueno, no es grupo, pero esas propiedades las tiene. Claro, una sola basta para que no sea grupo, tiene que cumplirlas a todas. Eh, Damián habla de la resta. Bueno, vamos a volver sobre eso de la resta que hoy, no sé si vos también lo habías dicho. ¿Qué pasa? O sea, mirado acá, yo lo que digo es, en realidad, yo defino la resta a partir de la definición de opuesto. ¿Por qué? Porque cuando yo haga A más menos A, que ya sé que me va a dar 0, esto después lo escribo como A menos A, que ya sé que es lo mismo, ¿sí? O digo, bueno, si a A le sumo el opuesto de otro número, bueno, esto lo puedo escribir como A menos B y a partir de ahí se define la resta, ¿sí? Entonces, en general uno habla de la suma. Ahora, si yo quisiera pensar en la resta, si quisiera pensar en la resta como una operación, ¿tu propuesta cuál es? ¿Que puede ser un grupo? Sí, dice Damián. Bueno, a ver, miremos, vamos a cambiarle acá, vamos a poner resta. ¿La operación resta es cerrada? Sí, porque si resto enteros me da entero. ¿Es asociativa? ¿Qué tendría que escribir ahí? ¿Qué tendría? A ver, ¿qué tendría que escribir acá? A menos B menos C debería ser igual a A menos B menos C. Eso es lo que me pregunto, ¿no? ¿Es asociativa? No es asociativo, No es, ¿no? no lo es. ¿Por qué no es? ¿Asociativo? ¿Por qué no es asociativa? Porque el A tendría que ser positivo ahí, a la hora No de... necesariamente, porque estamos en los enteros, ¿eh? eh, en el principio tendría que ser A por B, se transforma en AB, y después A por menos C, que vendría a ser menos AC, ¿verdad? Pero acá estoy restando, ¿eh? Ah, no había visto eso. Pero no va a ser, Ujú. miren esto. Yo acá dije, se cumple para todos, todo bien. Si yo quiero decir que una propiedad no se cumple,
Claro. Si yo quiero decir que una propiedad no se cumple, ¿qué tendría que encontrar? Porque una propiedad me dice, esto pasa para todos los elementos, ¿sí? Ahora, cuando yo digo, claro, claro, una excepción, ¿no es cierto? Un elemento. Si yo encuentro uno que no lo cumpla, ya está. Ya arruiné la propiedad, porque la propiedad es para todos, ¿sí? Entonces, fíjense que si yo acá pongo, qué sé yo, si A vale 1, B vale 2 y C vale 3, ¿cuánto da A menos B menos C? Esto me daría 1 menos 2 menos 3, ¿sí? Y esto da 2 menos 3, da menos 1. Paréntesis, resuelvo primero, ¿no? Esto da menos 1, 1 menos menos 1, 2. Y ahora hago A menos B menos C. A menos B sería 1 menos 2. Y a esto le resto el 3. 1 menos 2, menos 1, menos 3, menos 4. ¿Se entiende? Acá pongo el contraejemplo y te digo Z con la resta no es grupo. ¿Sí? ¿Se entiende? Me alcanza con un contraejemplo para decir que esta propiedad no se cumple. ¿Mm? Bien. O sea que ni Z con la multiplicación ni con la resta. La doble negación, ¿qué sería? ¿En qué conjunto lo estás pensando, Javier? Porque eso, otra vez, ¿no? Necesito un conjunto y una operación. En este caso, binaria, ¿sí? Para hablar de grupo, binaria. Por eso, ojo, no sé, la negación uno se aplica a una proposición, ¿cómo sería? ¿Estamos hablando de las proposiciones? Claro, la negación es una operación unaria en el conjunto de las proposiciones. Lo vamos a ver, ¿eh? Lo vamos a ver en qué estructura lo podemos poner, pero esperemos un poquito, ¿sí? Porque así como está, digamos, para analizar si es grupo no nos serviría. Claro, claro. Para eso digo, ¿qué es un grupo? ¿Qué es un grupo? Es un conjunto con una operación que tiene que ser cerrada, asociativa, tiene que tener neutro y tiene que tener opuesto. Eso es un grupo. Todo eso se tiene que cumplir. ¿Sí? Si además la operación es conmutativa, es un grupo conmutativo. ¿Sí? Entonces, recién que vimos, los enteros con la multiplicación no van a formar un grupo porque le falla el inverso. Los enteros con la resta no van a formar un grupo porque le falla la asociativa. ¿Sí? Bueno, ¿y quién? A ver, ¿quién más va a ser grupo? ¿Alguno que ustedes conozcan? ¿Un amigo? La división en los números enteros o en dónde, por eso, importante. Fíjense qué importante lo que dice él. Otra vez, si yo sigo en los enteros, ah, naturales con la suma y con el producto, ahí miramos. Si yo sigo en los enteros y pienso acá en la división, vamos a ponerlo así, en la división, primer pregunta, ¿la operación es binaria? No, ya me falla eso, ¿está bien? Porque si yo divido dos números enteros, no necesariamente el resultado es entero, claro. ¿Mm? Bien, la descartamos. Descartamos los enteros con la división. Eh, Juana creo que decía naturales con la suma. ¿Qué pasa con los naturales con la suma? ¿Formarán un grupo?
El producto de los racionales, dice Fermín. Ahí ya lo miramos. Este no, porque no existe el opuesto, ¿sí? Claro. Acá fallamos con el tema del opuesto, así que tampoco. Naturales con el producto, bueno, estamos en la misma situación que en los enteros, tampoco va a tener inverso, ¿sí? O sea que tampoco va a ser grupo. Vamos a mirar lo que decía, no me acuerdo quién, si era Fermín, racionales con el producto. A ver, ¿qué pasa con los racionales y el producto? Primero, los conjuntos podrían ser grupos. Los conjuntos, como tomar el conjunto de conjuntos, ¿con qué operación? Sí, sí, está bien, pero no entiendo, no entiendo tu pregunta, digamos. Vos decís tomar un conjunto que adentro tenga conjuntos. Si eso puede ser un grupo, sí. Bueno, vos estás pensando en eso. Bueno, eso ahora lo vamos a ver en un ratito. En realidad lo que pasa es que hay que ver con qué operación, ¿sí? No va a ser, pero no importa, vamos a analizar a ver por qué o no. ¿Qué operaciones podemos hacer entre conjuntos? Y bueno, ahí tenemos que pensar en unión, en intersección, ¿sí? En diferencia, ponele, ¿sí? Esas son las operaciones que vamos a mirar para ver si cumplen estas cosas. ¿Mm? Por eso digo, importante, tengo que pensar quién es el conjunto que tomo y con qué operación, porque ya vimos en los enteros que con una operación es grupo y con otra no. ¿Mm? Bien, entonces, ¿qué pasa con los racionales y el producto? ¿Es cerrada la operación? Sí, ¿no es cierto? Porque si multiplico dos números racionales, el resultado es racional. Racionales, todo el mundo sabe de qué estamos hablando, ¿no? El conjunto de los racionales, ya lo habíamos definido, ¿no? Es el conjunto de los que son de la forma A sobre B, tal que A es un número entero, y B es un número entero, y B es distinto de cero. ¿Sí? Esta es la manera de definir por comprensión los números racionales, ¿sí? Vamos juntando todo lo que vamos aprendiendo, ¿eh? Bien, sí, cociente de dos números enteros, tal cual. Hay que agregar la salvedad de que el denominador no puede ser cero. ¿Mm? Bien. Bueno, entonces, la operación es cerrada. ¿Es asociativa? Sí, es asociativa porque es asociativa la multiplicación en los reales. Y los racionales son un subconjunto de los reales, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan eso? Entonces, miramos hace un ratito, los reales son unión de racionales e irracionales, o sea que los racionales son un subconjunto de los reales. Bien, la operación producto es asociativa en los racionales. ¿Tiene neutro? Para cualquier número racional, si lo multiplico por alguien, el resultado me da ese alguien multiplicado por A y esto me tiene que dar A. ¿Quién es el neutro? El 1 otra vez, ¿no? El 1. Ahí Javier me pregunta los imaginarios. Bueno, los números, los números imaginarios van a tener, no, depende, con la suma, con el producto. eh, Nosotros no vamos a ver los números complejos, pero digamos, por tu duda, los números complejos con la suma van a formar un grupo, con el producto no. Hay que descartar algo que va a tener que ver con lo que vamos a mirar ahora.
¿Mm? A ver, entonces el neutro acá me están diciendo es el 1, ¿sí? Es cierto, cualquier número racional por 1 me da el mismo, y también 1 por el número. Fíjense que acá siempre pedimos que se cumpla a izquierda y a derecha. ¿Por qué? Bueno, porque a priori yo no sé si la operación es conmutativa o no. Y muchas veces esto se cumple, ustedes hasta ahora han visto operaciones que son todas conmutativas, ¿no? Multiplicar, sumar, salvo la resta, ¿no? En la resta no, pero en estas siempre son conmutativas. Pero la definición de neutro me pide que sea a izquierda y a derecha. Bueno, entonces el 1 bien. Y ahora pregunto, ¿tiene inverso? ¿Qué tendríamos que mirar para que tenga inverso? Que para todo número A, si yo lo multiplico por otro, me tiene que dar lo mismo que ese otro multiplicado por A, y el resultado, ¿quién tiene que dar? El resultado tiene que dar 1. Bien. Entonces pregunto, ¿todo número racional tiene otro acá que multiplicado por él me da 1? Bueno, 1 sobre A está bien, podemos escribirlo, este número ya lo podríamos escribir, por ejemplo, como un racional, vamos a escribirlo como X sobre Y, para que nos demos cuenta de qué hablamos. Si este es X sobre Y, ¿quién es el inverso? Ah, el inverso es Y sobre X, ¿no? El inverso es Y sobre X. ¿Este existe siempre? ¿Para cualquier racional? Ah, entonces no para todos. Ahí Nicolás me dice cuando X no es 0. Entonces no hay inverso para todos. Porque el 0 es un número racional. ¿O no? Eso está claro, ¿no? El 0 pertenece a los racionales. ¿Por qué pertenece? Porque el 0 se puede escribir como 0 sobre 1. Es decir, es cociente de enteros. No tiene ningún problema. El 0 es un número racional. Sin embargo, no tiene inverso. Entonces, por ese solo elemento no podemos decir que los racionales con el producto sean un grupo. Sin embargo, casi grupo. Bueno, pero entonces, ¿qué hacemos? Esto lo acomodamos fácil. Decimos, si a los racionales le saco el 0, ya está. Listo, esto se cumple para todos y entonces es grupo y me voy contento, ¿o no? ¿Sí? Porque acá tengo que sacar uno solo, ¿sí? Si fuera que hay más que no cumplen, bueno, ya es más difícil, quiénes son todos, son infinitos, pero acá hay uno solo que no cumple esa condición. Entonces, si yo saco el 0, listo, lo pongo acá, va en esta bolsa, ¿sí? En esta bolsa pongo los racionales sin el 0, con la multiplicación, ya está, son un grupo. Además, son un grupo conmutativo, ¿sí? ¿Se entiende? En esa situación, alguien que me preguntaba hoy por los números complejos, en esas situaciones que está los complejos con el producto, ¿sí? Los complejos con la multiplicación le pasa lo mismo. ¿Y los números reales con alguna operación son grupo? Con la suma, bien, o sea que acá adentro pongo reales con la suma, bien, porque cumple todo, ¿no? La suma es cerrada en los números reales, es asociativa, tiene neutro, que es el 0, tiene opuesto, que es el menos A, todo bien. Con la resta, no, otra vez es la misma situación que, o sea, si bien hoy miramos los números enteros, en los reales va a pasar lo mismo, la asociatividad no se cumple con la resta. ¿Mm? ¿Está bien? O sea que eso falla.
¿Y los números reales con la multiplicación? Bueno, pero la potencia, ahí me está preguntando Manuel la potencia, pero la potencia es operación unaria, se la aplico a 1, no a 2. Acá, para hacer grupo, estamos mirando conjunto y una operación binaria. ¿Mm? Claro, ahí dice Nicolás, pasa lo mismo con el inverso. O sea que yo acá, para poner los reales con la multiplicación, ¿qué voy a poner? Reales sin el cero y la multiplicación. Estos sí van a cumplir, porque es la misma situación que pasó con los racionales. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos qué es lo que estamos haciendo? Solo estamos clasificando, ¿sí? Cosas que nosotros ya sabemos. ¿Mm? Sí, Javier, claro, sí, es la misma situación. Potencia o raíces, esas son operaciones unarias nada más. ¿Mm? Bien. ¿Está bien? Es decir, todas estas cosas ya las sabemos nosotros. ¿Mm? Trabajamos con esos números, los sumamos, los multiplicamos desde que somos chicos. Acá solamente estamos mirando, de acuerdo a sus propiedades, en qué categoría los pondríamos. ¿Mm? Fíjense, por ejemplo, si nosotros se nos ocurriera definir, yo les quería mostrar el ejemplo que está acá de una operación diferente, ¿sí? Eh, Supongamos que definimos en los enteros, voy a borrar acá, definimos en los enteros una operación que voy a inventar, ¿sí? Que se me ocurre a mí. Por ejemplo, en los enteros voy a definir una operación estrella, ¿sí? Que se define como cuando tengo dos enteros, opero con esta operación y el resultado es A más B más 2. Así lo defino, ¿sí? Se me ocurre a mí definir eso. Y ahora voy a mirar a ver si eso tendrá estructura de grupo. ¿Se entiende? Miro si tiene estructura de grupo. Entonces, bueno, empiezo diciendo, bueno, a ver, esta operación, ¿es cerrada o binaria? Sí, porque acá, cuando puse suma, esa es la suma que ya conozco, ¿sí? Y yo ya sé que sumar números enteros me da un número entero. Bien, esto se cumple. Ahora me pregunto, ¿es asociativa? ¿Qué tendría que hacer para ver si es asociativa? Bueno, tengo que mirar si A estrella B estrella C es igual a A estrella B estrella C. ¿Se entiende? Eso es lo que me pregunto si se cumplirá. Bueno, Juana dice que también. Bueno, pero eso lo tengo que demostrar. ¿Está bien? Nosotros, en estos que miramos antes, no demostramos, ¿sí?, que la suma es asociativa en los números enteros o que la suma es conmutativa, ¿sí? Eso lo conocemos, pero ahora tenemos una operación nueva que no conocemos. Entonces acá tenemos que dar una demostración. Si ustedes dicen que sí, bueno, ¿cómo se demostrará? Esa es la pregunta. Bueno, pero miren, no es que sea gran cosa, porque ¿qué hay que hacer? Hay que hacer esta cuenta de acuerdo a la definición que me dieron, después hago esta cuenta de acuerdo a la definición que me dieron, y si me dan lo mismo, son iguales. Claro, ¿está bien? Miren, yo digo, ¿qué será A estrella B estrella C? Bueno, primero opero lo que me dice acá, lo que está entre paréntesis, que según mi definición, eso es A más B más 2, ¿sí? Y ahora le pongo estrella C. ¿Se entiende? Esto que está acá, lo reemplazo por esto, por la definición que me dieron. Y ahora, fíjense lo que ocurre. Ahora este es mi nuevo elemento como si acá fuera A. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La regla también, la regla que me dice, si hago un elemento estrella a otro, acá pongo el primero más el segundo más 2.
Entonces acá te voy a poner el primero más el segundo más 2. Ese 2 es una definición. Yo digo, mira, a ver, suponete que tengamos una operación que lo que haga es, cuando yo diga 5 estrella menos 3, esto sea lo mismo que hacer 5 menos 3 más 2. La estoy definiendo yo, ¿sí? No sale de ningún lado. Digo, bueno, este resultado me da 2 más 2, 4. ¿Sí? Es una operación nueva. Así como nosotros sabemos, así como nosotros sabemos que cuando yo hago 2 más 4, ya alguien dijo, bueno, mira, esta crucecita la vamos a definir diciendo que acá, si tengo dos cosas, le agrego las 4 cosas que tengo acá y esto me da 6. Eso quiere decir sumar. Bueno, es como si ahora yo dijera, mira, aplicar la operación estrella, si yo tuviera que hacer 2 estrella 4, yo te digo que lo que tenés que hacer es estos dos palitos, le agregás estos 4 y después le agregás 2. Una definición nueva, digamos. Claro, claro, estoy declarando una operación nueva. Y digo, mira, esto te da 8. ¿Sí? Bien. Entonces, esta cuenta que está acá me termina dando A más B más C más 4. ¿Estamos de acuerdo? Ahora tenemos que mirar la otra. Ahora miramos esta que está acá. ¿Qué pasa con A estrella, B estrella C? Bueno, esto es A estrella y ahora primero resuelvo lo del paréntesis, ¿sí? ¿Qué va a ser lo del paréntesis? Bueno, otra vez miro la definición. El primero más el segundo más 2. Esto es B más C más 2. ¿Sí? Lo que hice fue reemplazar B estrella C por su definición. Y ahora, bueno, ahora este es el segundo elemento, todo esto que tengo acá. Entonces, cuando miro la definición, pongo el primero más el segundo más 2. Y eso me vuelve a dar A más B más C más 4. ¿Sí? Por lo tanto, es asociativa. ¿Sí o no? Es difícil, sí, es difícil porque uno se está tentado a decir, pero esa estrella, ¿de qué estamos hablando? ¿Sí? No sé, a ver, Juan dice que ve borroso. ¿Se ve borroso, chicos? No, se ve bien, Natalia. Ah, ahí está Gaby. ¿Se ve bien? Sí, sí. Bueno, bien. Ah, algunos dicen que ven borroso, che. Eh, para mí se ve bien. A lo mejor es un problema de internet. Mm, no sé. A ver, digo algo para Javier que me está diciendo que él había llegado hasta la página 27 del capítulo 2 que creyó que íbamos a seguir. Es que el capítulo 2 lo vamos a ver solo hasta la página 27. ¿Mm? No vemos el resto, Javier. ¿Se acuerdan que les dije que hacíamos un recorte un poco de estos capítulos con esta modalidad? ¿Sí? ¿Está bien?
Eso explica muchas cosas, sí. Sí, explica muchas cosas. Bien. Sí, llegamos hasta ahí. O sea, hasta el ejercicio 29 sería, ¿no? A ver. Sí, en la página 27 hasta el ejercicio 29. El capítulo 3, no lo subimos. Bueno, sí. Yo me parece que voy a subirlos todos Ya por lo ahí. Así ya subí, ¿ya lo Natalia. subiste? Recién lo subí, sí. Bueno, lo subió Gaby. Bueno, listo. Eh, bueno, estamos hasta acá. Alguien preguntaba, alguien preguntaba qué pasa con el inverso. Bueno, un momento. Primero tenemos que ver si tiene neutro esto, ¿sí? Porque fíjense que el inverso se define en función del neutro. Si no hay neutro, ¿a quién lo igualo? ¿Mm? Vamos a ver primero si tiene neutro. ¿Qué sería que tenga neutro? ¿Qué sería que tenga neutro? ¿Qué tengo que buscar? Tengo que buscar, miren, que para cualquiera A estrella alguien sea lo mismo que ese alguien estrella A, y eso me tiene que dar A, ¿sí? Vamos a llamarlo N. ¿Existirá ese número N? Fíjense, ¿qué busco? Entonces, A estrella N. Vengo a la definición. Eso es A más N más 2. ¿Sí? Bueno, bueno, bien. Ahí ya están contestando. Esto debería darme A. Entonces, ¿qué hago? Tengo que despejar ese N, ver si lo encuentro. Entonces, N vale A menos 2 menos A. Es decir, que vale menos 2. ¿Sí? ¿Se ve? Ese menos 2, si hago A estrella menos 2, me da A. Y lo que tendría que verificar es que si hago menos 2 estrella A, también me da A. Porque, digamos, para este lado, el candidato es menos 2, no hay otro. Para el otro lado se cumple también, y bueno, me quedaría menos 2 más A más 2. Si efectivamente esto vuelve a dar A. ¿Sí? Entonces ahora fíjense que esto ya es más raro, ¿no? El neutro, entonces, el neutro es menos 2. Entonces, recién ahora me voy a preguntar por el inverso. ¿Sí? ¿Qué es lo que debería pasar para que haya inverso entonces? Entonces me pregunto, ¿tiene inverso o neutro o opuesto, digamos, ¿no? ¿Tiene opuesto? ¿Qué debería pasar para que tenga opuesto? Otra vez, que para todos los elementos del conjunto, es decir, para todos los enteros, tiene que haber alguien que pase qué cosa. A, estrella, ese elemento opuesto, vamos a ponerle op, tiene que ser igual a op estrella A, ¿y cuánto me tiene que dar? Menos 2. Menos 2 tiene que dar, porque yo ahora lo igualo al neutro de la operación. ¿Mm? Bien, menos 2. Bueno, tengo que hacer de nuevo esa cuenta para ver qué pasa. ¿Sí? Cuando yo ahora tome, ¿qué voy a tomar? Tengo que hacer A estrella, el opuesto, me da A más opuesto más 2, y eso me tiene que dar menos 2. Otra vez despejo el opuesto de acá. ¿Quién va a ser? Menos 2, menos A. ¿Hay opuesto o no? Bien. Menos 4 menos A, ¿eh? No menos 4, sino todo esto es el opuesto. ¿Sí? El opuesto ahora es menos 4 menos A, ¿sí? Falta mirar para el otro lado, ¿sí? Que si hago menos 4 menos A, estrella A, también da menos 2. Eso mírenlo ustedes, pero da eso. No menos A, porque si yo pongo menos A, el resultado no sería menos 2, ¿sí? Por eso digo, lo despejo de acá
y es menos 4 menos A. ¿Se entiende? ¿Mm? Entonces, este conjunto de los números enteros con esta operación inventada, también lo ponemos en esta bolsa, chicos. También es grupo. Z con esa operación estrella que definimos recién, también entra en categoría de grupo. ¿Sí? Lo del opuesto, bueno, vamos de nuevo con lo del opuesto. A ver, borro de este lado, ¿eh? A ver, ¿qué estamos mirando con lo del opuesto? Lo que decimos es, el neutro es menos 2. ¿Sí? Ah, sí. Ahora, ahora miramos eso, lo de conmutativo. El neutro habíamos dicho que era menos 2. Entonces ahora, ¿qué es lo que uno se pregunta? Si para todo elemento del conjunto existe un B, digamos, que cumpla que A estrella B tiene que ser lo mismo que B estrella A, y el resultado debe ser el neutro. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Eso primero es el planteo de lo que yo tengo que buscar. Entonces, ¿ahora qué digo? Bueno, A estrella B, por mi definición, es A más B más 2. Pero por lo que yo quiero que me dé menos 2. Entonces, acá pongo B, despejo B. Ahora lo hacemos con números, pero lo que pasa es que para demostrar y para encontrar quién es, yo no puedo poner números. ¿Se entiende? Porque entonces estaría viéndolo para un caso en particular. Justamente acuérdense que esa es un poco la idea de lo que miramos cuando vimos parte de demostraciones, ¿sí? Y por qué ahora también tiene importancia todo eso. ¿Mm? Porque yo tengo que saber que si tengo que demostrar una propiedad para todos los números y ese conjunto de todos los números es infinito, no puedo mirar uno por uno. Y un ejemplo no me alcanza. Me sirve para ubicarme lo que pasa. Ahora lo vamos a mirar, ¿sí? Porque eso, bueno, es útil, pero no me sirve como una demostración. Bien, entonces acá le pedimos esto. Como el que nosotros estamos buscando es este B, porque esto se tiene que cumplir para todos, pero estamos buscando si existe este B, despejo B. Entonces B me queda menos 2 y ahora resto 2 y resto A. Entonces B me queda menos 4 menos A. Ah, bueno, este es el candidato a ser el opuesto. ¿Mm? Entonces, yendo a lo que dice Damián, a ver con un ejemplo, bueno, si A vale 32, entonces el opuesto de A, ¿quién es? Menos 36, digamos, o menos 4 menos 32, tal cual. Menos 36 sería. A ver, ¿es cierto? ¿Qué tiene que cumplir? Bueno, se tendría que cumplir que 32 estrellita menos 36 me tiene que dar menos 2, porque es el neutro. ¿Mm? Y efectivamente, 32 estrellita menos 36, esto es 32 más menos 36 más 2. ¿Sí? Y esto es 34 menos 36, que da menos 2. ¿Se ve un poquito más ahí lo que estamos haciendo? Bien, bien.
Bueno, y alguien preguntaba por allá el tema de qué pasa con los conjuntos. A ver, eh, vamos a definir un cachito, bueno, ¿cómo podemos hacer con los conjuntos? Sí. Operación diferencia. Bueno, ahora vamos a ver lo de conjunto de partes. Sí. Bueno, vamos a ver ahora a qué llamamos conjunto de partes, ¿sí? Y con qué operaciones se pueden mirar. Bien. Em, entonces, ¿qué pasa ahora si, porque hasta ahora estamos tomando todos conjuntos numéricos, ¿no? Fíjense, numéricos con distintas operaciones. ¿Qué pasa si pensamos en, bueno, esto lo podemos borrar ya, tampoco estaba tan lindo, ¿no? Eh, vamos a decir, dado un conjunto A, por ejemplo, formado, vamos a mirarlo con un ejemplo, porque lo que vamos a hacer es definir a qué llamamos conjunto de partes. Llamamos conjunto de partes de un conjunto al conjunto de todos los subconjuntos de A. ¿Se entendió? O trabalenguas. A ver, decimos que el conjunto de partes, que se escribe así, como partes de A, ¿sí? Va a estar formado por todos los X, tales que X es subconjunto de A. Vamos a mirarlo con un ejemplo que es por ahí más fácil que decirlo. Subconjuntos de A. ¿Me pueden decir de este A en particular quiénes les parece que son subconjuntos? Bueno, ahí Damián ya dice el 1, 2. Bueno, ¿alguien más? El 1, 3. Bueno, siempre le pongo llaves, ¿no? Porque estoy armando subconjuntos, van entre llaves. El 2, 3. El 3 solo. El 2, 3 ya está. El 1, 2, 3, sí, porque él mismo es un subconjunto de él, ¿no? ¿Quién más? El 2 solo, el 1 solo, sí, son conjuntos unitarios estos, ¿no? ¿Alguien más? Vacío posiblemente, posiblemente no, seguro el vacío. Seguro el vacío es un subconjunto de cualquier conjunto, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que el vacío está incluido en todos los conjuntos. Es decir, que a esto es a lo que llamamos partes de A, nada más que eso, ¿sí? Todos los posibles subconjuntos de un dado conjunto A, ¿sí? Ahora bien, nosotros podemos definir en este nuevo conjunto, partes de A, operaciones entre conjuntos, ¿sí? Entonces, operaciones que ya conocemos, pero digo, por ejemplo, si nosotros tomáramos ahora, que alguien lo dijo, bueno, quiero tomar un conjunto que tenga conjuntos. Bueno, el conjunto partes de A, por ejemplo, si lo tomo con la operación unión, ¿qué va a pasar? Me pregunto de nuevo por propiedades, por esas propiedades de grupo. ¿Qué tengo que pensar? Tengo que pensar si la unión es cerrada o es binaria, ¿sí? En partes de A. Tengo que pensar si la unión es asociativa. Tengo que pensar si tiene neutro. Y si tiene opuesto o inverso. ¿Sí? No lo sé, ¿eh? Lo escribí, es lo que tengo que mirar. Primer pregunta, ¿es cerrada? Sí, ¿está bien? ¿Por qué es cerrada? Porque ustedes se dan cuenta que lo que yo estoy diciendo es que los elementos para hacer la unión los estoy tomando acá adentro, ¿sí? Yo lo que digo acá es, si A y B pertenecen a partes de H, los tomo acá, conjuntos de partes de H, entonces A unión B
también pertenece a partes de H. ¿Está bien? La unión entre ellos, como todos son subconjuntos, la unión entre ellos, ¿por qué puse H? A, ¿no? Bueno. Ah, lo que pasa es que esperen, porque le puse, repetí el nombre, no quiero poner no quiero repetir estos nombres, ¿eh? Acá vamos a llamarlo X mayúscula, Y mayúscula, porque si no está quedando, ¿se dan cuenta? No puedo ponerle el mismo nombre a un subconjunto que al mismo conjunto, ¿eh? X unión Y pertenece a partes de A, ¿sí? Bien, o sea que es cerrada. ¿Será asociativa? ¿Qué tenemos que ver? Si X, Y, Z son elementos de partes de A, ¿será cierto que X unión Y unión Z es igual a X unión Y unión Z? Para vos sí. Bueno, bien, Damián. Es cierto porque lo vimos como una de las propiedades en el capítulo 2, ¿se acuerdan? Una propiedad de la unión era ser asociativa, ¿sí? O sea que esa se cumple, buenísimo, vamos bien. ¿Tendrá neutro? ¿Qué tenemos que buscar ahora? Para todo X, si X es un elemento de partes de A, ¿sí? Se tiene que cumplir que X unión alguien me tiene que dar lo mismo que ese alguien unión X y el resultado debería ser el mismo conjunto X. El vacío, bien. Entonces si hago X unión el vacío, este funciona para todos, ¿no? El vacío va a ser el neutro de esta operación. ¿Sí? Muy lindo. Y ahora, ¿tendrá opuesto? Esto es ver que para todo X tiene que existir otro, llamémoslo op de nuevo, tal que X unión op me tiene que dar lo mismo que op unión X, ¿y esto qué me tiene que dar? El neutro de la operación. Ahora hablamos del TP, Gonzalo, pero un minutito que terminamos. ¿Existirá ese elemento opuesto? No existe, ¿verdad? Sí, este opuesto tiene que estar acá. ¿Mm? Entonces, si queremos encontrar a alguien que unido a cualquier conjunto, ¿sí? O bueno, a un conjunto en particular, ¿no? En realidad, pero para todos tiene que existir, me dé el vacío, yo digo, bueno, por ejemplo, a ver, el 2, 3, ¿con quién le hago unión para que me dé el vacío? El mínimo valor de la... Claro, el mínimo valor va a ser X, tal cual. El mismo X. O sea que no tiene opuesto. No tiene opuesto. ¿Sí? Y entonces, en este caso, este que tenemos acá no cumple, no es grupo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Mm? Ahora, además de estas, estas propiedades que miramos para un conjunto, un caso que sí, o sea, a ver, acá en realidad nosotros pusimos este ejemplo, pero estas cosas valen para A cualquiera, ¿sí? Pusimos este ejemplo para mostrar quién sería partes de A en este caso, pero digamos, que la unión sea una operación cerrada va a pasar siempre, que sea la unión asociativa va a pasar siempre porque lo vimos como propiedades, que hacer un conjunto cualquiera, unión el vacío, me da el mismo conjunto, va a pasar siempre. ¿Mm? Y esto
tampoco, esto no va a pasar nunca, ¿sí? Sea quien sea el A. Podría ser partes de A con la suma, pero lo que pasa es que, ¿qué sería sumar conjuntos? Por eso digo, a ver, uno lo que tiene que... ¿Y qué es sumar elementos de un conjunto? No sé, eso es esa operación, sería una operación nueva. ¿Que cuánto da? No, no... ¿Me entendés lo que te digo? O sea, como operación conocida no existe. Uno entre conjuntos lo que hace es la operación unión y obtiene un nuevo conjunto donde están todos los elementos. Pero no entiendo, por ejemplo, vos que decís que acá si yo hiciera 1, 3 más 2, 3, ¿qué me daría? 1 más 2, 1 más 3, 3 más 2. Me explico que no, eso al menos por ahora no lo conocemos, ¿sí? Y pero de suposición, pero y entonces, ¿y cómo hago para, y cuando sumo este con este, qué me da? ¿Me entendés? O sea, bueno, no. Bueno, con la intersección lo tienen para ver como ejercicio, ¿sí? Mírenlo como ejercicio, que lo tienen, y analícenlo a ver si cumple ser grupo o no. ¿Mm? Sí, sí, a ver, ahí pregunta alguien si el conjunto fuera unitario, por ejemplo, si yo tuviera un conjunto B que tiene solamente al número 5 partes de B está formado por el vacío y el 5. ¿Está bien? No hay nadie más en el conjunto de partes. Sí. Eh, Estefanía dice que haga de cuenta que en lugar de números hay letras. ¿Cómo? No sé. A ver, si quieren, ábranme el micrófono porque no... Yo estoy mandando a todos porque Estefanía por ahí escribe en privado y vos no lo lees. Escribió Sí, eso Estefanía. Hola, claro, profe. pero... Sí. A ver, Yo dec- Estefanía. sí, yo decía, por lo que había dicho el compañero, que quería sumar lo que había dentro del conjunto, en lugar de pensarlo así, que piense que en lugar de números hay, no sé, por ejemplo, letras. Así podía, Ah, dentro del conjunto. claro, Ok, claro, bueno. para que sea Eso más fácil de también. entender, que no Está tenía que ser bien. una operación común de sumar o restar, por ejemplo. Bien, bien, buen ejemplo. A ver, no sé si, este, no me acuerdo quién era que estaba preguntando. ¿Se entiende lo que te sugiere Estefanía? Hacia acá, yo este conjunto A, este conjunto podría haber sido el conjunto de las letras X y Z, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, cuando yo diga estos conjuntos, ¿quiénes van a ser? XY, XZ, y después ya ahora, ¿qué quiere decir sumar esas cosas? ¿Se entiende? Esa es la sugerencia que te hacía Estefanía para, por ahí para darse cuenta que, bueno, no, es como una operación que no tiene mucho sentido. ¿Sí? Bueno, lo que quedaría mirar para terminar esta parte y ya empezar con la estructura algebraica que es álgebra de Boole, ¿sí? Por eso estamos mirando acá, bueno, qué es lo que uno mira cuando uno habla de una estructura algebraica. Eh, Nos falta definir la estructura algebraica anillo, ¿sí? Eh, bueno, a ver, vamos a decir una cosita más. Sí, Javier, bueno, agruparlos, pero agruparlos es hacer la unión, ¿te das cuenta? Por eso digo,
Si vos eso que decías como suma, que va a tener que ver, ojo, a ver, esa operación suma que nosotros después vamos a definir en las álgebras de Boole, en los conjuntos va a jugar el papel de la unión, ¿sí? Lo que digo nada más es que, o sea, sumar elementos de los conjuntos no es, ¿sí? No es porque no, digamos, los conjuntos podrían tener distintas cosas y es una operación que no está definida y no cumpliría la mayoría de las cosas. Agrupar elementos de un conjunto y del otro, bueno, esa es la unión, no es más que la unión. ¿Mm? Nicolás pregunta, ¿el neutro de la diferencia cómo sería? ¿Cómo sería? A ver. No, 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 no es molestia, Javier. A ver, está bueno porque sirve para discutir, porque debe haber también otros compañeros con esas dudas o con otras. Está bueno, porque uno, esa es la idea también, que uno se pregunte a ver qué pasaría con una cosa o con otra. Y a veces, bueno, de discutirlo uno se da cuenta, bueno, no, esto claro, al final no. No, no, no es una Profe, molestia, ¿eh? es que estaba pensando como que tuviera que cumplir una regla, suponete que los conjuntos, o sea, solo se puede hacer una suma si pertenecen a los reales, o algo así me está imaginando, pero no tiene mucho sentido si ahora que lo pongo a pensar con la unión y cosas así. Sí, sí, porque además, en realidad, el problema es que no va a cumplir casi nada de las propiedades, ¿sí? Y además porque es esto que te decía, bueno, ¿quién sumas con quién? Si vos quisieras sumar, ponele que dijeras, bueno, a ver, no, lo voy a definir solamente para conjuntos que tienen números reales adentro. Bueno, después es como difícil operar sumando cuando tienen distinta cantidad de elementos. Bueno, y Nicolás, el neutro de la diferencia, a ver, vos decís, si yo trabajara con la diferencia, ¿sí? ¿Qué pasaría con el neutro? Necesito a alguien tal que para todo X diferencia a otro, me dé lo mismo que el otro diferencia a X y eso me dé X. ¿Hay neutro? En tu opinión es A el conjunto original. A ver, por ejemplo acá, vos decís que si yo tomara un X cualquiera, menos A, ¿esto vos decís que da X? Creo que se refiere a que A debería ser X. Ah, pero lo que pasa, pero esto se tiene que cumplir para todos. O sea, yo necesito para todos los de este conjunto, necesito otro que si lo resto, si le hago la diferencia, me dé el mismo X. Yo acá lo único que se me ocurriría, no sé, le puedo restar el vacío también. Ah, intersección. Bueno, ponele intersección. Ponele, si yo hiciera intersección, ahí sí, intersección A me da esto y A intersección X me da esto. Bien, el neutro acá sí es A. Sí, sí, ahí sí, está bien para la intersección. Ese es el que les decía que tiene como ejercicio. Sí, sí, bien. Bueno, hacemos un intervalo si quieren. Yo lo que pensaba es, después del intervalo vemos que ahí ustedes dijeron que tenían algunas dudas de algunos ejercicios del capítulo 2 y podemos ver algo de esto. Y yo lo que les diría, bueno, el trabajo práctico, ahí ya les contestó Silvana, que ya se publica ahora al final de la clase, lo tienen que hacer para el lunes a las 11, por favor. Y también
trabajen en este capítulo las 2 hojitas que quedan hasta álgebras de Boole, es decir, tendrían que mirar la página 7 y la 8, ¿sí? Para el lunes, así en todo caso preguntamos algo de ahí y ya arrancamos con álgebras de Boole. ¿Mm? Bueno, si quieren hacemos un intervalo ahora, hasta -25, ¿les parece? Y se reponen de este shock. Dale, profe, perfecto. Bueno, Nos listo. vemos. Hasta luego.